Adelante, hermanita. Hermana, ¿se le escucha? Aló, sí, aquí estamos, perdón, Okay. tenía mute. Ah. Bien, estamos Okay, contentos, agradecidos con el Señor de que pues nos permite la oportunidad de poder estar nuevamente. Y antes de poder iniciar con la presentación de esta hora, pues me gustaría que me acompañaran a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento tomamos, Señor, este espacio de tiempo que te pertenece para poder hablar una vez más sobre esta temática de salud. Rogamos tu compañía, tu dirección, te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio entonces a la temática de esta ocasión que la hemos titulado La Segunda Venida y su relación con la Reforma Pro Salud. Vamos a dar lectura a algunos textos bíblicos que son la base para esta presentación. Son textos conocidos que nos hablan de esa promesa que el Señor nos ha hecho referente a la segunda venida. Por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 26, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 7, dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Hemos escogido estos textos, hermanos, porque hablan de esa promesa que el Señor ha hecho de volver por segunda vez. Desde luego hay más textos, pero hemos tomado estos nada más como un ejemplo que las Sagradas Escrituras nos habla de esa promesa que el Señor hizo y la cual la mantenemos en nuestra mente como una esperanza. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Pero antes de que ocurriese ese evento tan glorioso, el cual la gran mayoría estamos esperando, el pueblo de Dios, y es lo que el mensaje de advertencia, de amonestación, de que Cristo viene pronto, antes de que ocurra ese magno evento, podemos mencionarlo así, el libro de Mateo, en el capítulo 24 y versículo 3, se menciona que iban a ocurrir ciertos eventos que iban a preceder el magno evento de la segunda venida. Por eso es de que ante esa promesa que el Señor hace a los discípulos, los mismos discípulos tenían preguntas, tenían inquietudes, y es lo que vamos a leer en el versículo, en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y versículo 3. Y estando, dice la palabra de Dios, él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces, a partir del versículo 13 en adelante, el Señor comienza a dar algunas características de cosas, de situaciones que iban a ocurrir antes de que ocurriera la segunda venida. Y solamente voy a mencionarlos, usted puede buscarlos allí en el libro de Mateo capítulo 24, pero una de las primeras cosas que el Señor mencionó es de que en los últimos tiempos iban a haber engañadores. Por eso es que el Señor les dijo, mirad que nadie os engañe, porque iban a haber engañadores, iban a haber personas que iban a procurar o a tratar de engañar, no solamente al pueblo de Dios, a todos. Otra de las características era que iban a haber guerras, menciona la Biblia que iban a haber rumores de guerras, pestilencias, hambres, terremotos. Hay muchas características, pero nosotros vamos a tomar una de ellas, de todas estas que se mencionaron, como es el asunto de las pestilencias. Cuando nosotros buscamos en el diccionario la palabra pestilencia,
La definición que aparece en el diccionario es de que una pestilencia es una enfermedad o son enfermedades graves y son enfermedades contagiosas. Es más, en medicina la palabra peste se refiere a cualquier enfermedad epidémica, es decir, que afecta a gran número de personas y que tienen una alta mortalidad asociada. ¿Sí? La muerte está, cuando hablamos de pestilencia, entonces es una enfermedad que ya está afectando a un gran número de personas, pero con la característica de muerte. Ahora, los sinónimos de la palabra pestilencia está relacionada con dos de ellas, una que es plaga y otra que es epidemia. La plaga, de acuerdo al diccionario, dice que es desastre, es calamidad persistente que aflige a gran cantidad de personas. Quiero hacer mención de esto porque hoy no vamos a hablar de lo que está ocurriendo referente al coronavirus. Eso ya lo hablamos en otra presentación, que por cierto usted puede buscar allí en las grabaciones, ha quedado ya la temática. Pero hoy nos vamos a referir a otra cosa que quizás muy pocas veces lo relacionamos con pestilencias o con enfermedades graves en relación a lo que estamos hablando aquí, lo que mencionó el libro de Mateo, capítulo 24. Entonces, sinónimo de la palabra pestilencia es plaga, que quiere decir desastre o calamidad persistente que aflige, fíjese bien, a gran cantidad de personas. Epidemia. La epidemia tiene tres acepciones. La número 1 dice es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas. La acepción número 2 de epidemia dice que es cualquier mal, fíjese bien la definición que da el diccionario, por eso es de que vamos a hablar ahora no de lo que está ocurriendo ahorita, sino de otras cuestiones o de otras enfermedades que se han desarrollado, podemos decir ya a nivel mundial, pero que muy pocas veces lo relacionamos con este término. Entonces, epidemia en la acepción 2 dice que es cualquier mal que afecta a gran parte de una población. Y en la acepción 3 de la palabra epidemia dice abundancia excesiva de algo que ocurre de manera repentina. Hace poco estábamos viendo la entrevista que se le hacía a una doctora en relación a al acontecimiento de ahora por el coronavirus, pero ella mencionó algo que captó mi atención porque anteriormente habíamos hecho este tipo de presentaciones y ella decía que estamos muy afligidos por el número que va en aumento en relación a esta pandemia ya del coronavirus y lo que está afectando las muertes que está llevando. Entonces ella decía, y nos hemos olvidado de ciertas enfermedades que también ya se pueden considerar a nivel mundial y que causa un gran número de muertes. Podemos mencionar que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se toman estadísticas de 10 principales causas de muerte a nivel mundial. Ella estaba haciendo mención a algunas de ellas, usted puede buscar también que esto ya está prácticamente en los informes de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que el número 1 de todas las principales causas de muerte a nivel mundial son las enfermedades relacionadas con cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares. El número 2 son los infartos, número 3 son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el número 4 son las infecciones de las vías respiratorias, número 5 enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencia, el 6 es el cáncer, el 7 es diabetes y así podemos mencionar porque estas son las 10 principales que están afectando prácticamente a todo el mundo. Pero hay algo que dentro del listado no aparece porque estas son las 10 principales causas de muerte. Pero hay algo que no figura dentro de estas causas, pero que se le conoce también como factor de riesgo. Y hoy prácticamente vamos a estar hablando de la obesidad, hermanos, que
que es una de las, no se considera como una enfermedad, no está catalogado como una enfermedad, pero que sí por eso se le conoce como un factor de riesgo, porque quien llega a tener sobrepeso, obesidad o sobrepeso, se está colocando en un lugar donde puede desarrollar otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares que están ocupando el número 1, o los infartos que están ocupando el número 2. Entonces, es el factor de causa para que otras más se puedan desarrollar, que no están, volvemos a repetir, dentro de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial, pero que la obesidad ya es algo que podemos decir que está a nivel mundial. Entonces, fíjense, dentro de las características de Mateo se mencionó que iban a haber pestilencias. La definición dice que son enfermedades graves, es cualquier enfermedad, una peste es cualquier enfermedad epidémica, quiere decir que está afectando a gran número de personas con una alta mortalidad asociada. Y entonces, cuando hablamos de plaga, decía también el diccionario que es una calamidad persistente, es decir, que está y va en aumento, hermanos, y está afligiendo a gran cantidad de personas. Cuando vamos a la definición de epidemias, podemos ver de que es una enfermedad que se está propagando, dice, acometiendo simultáneamente a gran número de personas, afecta a gran parte de la población, es cualquier mal, y la acepción número 3 que mencionamos dice es una abundancia excesiva de algo que ocurre de manera repentina. Y vamos a mencionar aquí lo que el libro de Mateo, fíjese, Mateo capítulo 24, en los versículos 38 y 39, porque el asunto de la obesidad y el sobrepeso, ahorita vamos a ver cuáles son algunas de las causas. Mateo capítulo 24, 38 y 39 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y el 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así también iba a ser. Y no entendieron, dice el versículo 39. Pero ¿qué es lo que significa, hermanos, y no entendieron? Porque cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Noé estuvo advirtiendo por mucho tiempo. Es más, vieron a Noé que estuvo construyendo el arca. No solamente trabajó con las manos y todos los demás podían percibir eso, podían ver eso, sino también pudieron escuchar que Noé estuvo predicando y hablando sobre este acontecimiento que venía. Sin embargo, la Biblia dice que no entendieron lo que estaban viendo, lo que estaban oyendo, lo que estaban palpando, lo que estaban percibiendo con todos sus sentidos. Oyeron que el diluvio venía, vieron el arca, escucharon la advertencia de Noé. Por mucho tiempo estuvo la advertencia del juicio que venía, pero no entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces, queremos saber qué significa eso de no entendieron. Y fíjese, la palabra griega traducida entendieron significa estar conscientes, quiere decir percibir. Quiere decir, esto lo podemos encontrar en la concordancia Strong, que dice, es adquirir conocimiento, eso es lo que significa la palabra percibir, adquirir conocimiento por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Ellos lo habían visto, habían oído, pero la mente de ellos, o más bien esa información no era bien asimilada en el cerebro, y por eso es de que ellos no pudieron comprender. Se trata, entonces vamos es un libro donde se menciona, podemos decir es una traducción bíblica de lo que significa la palabra no entendieron, y se menciona allí de que es una descripción de la vida, dice aquí, sin preocupación y sin ningún tipo de presentimiento de una catástrofe inminente. No había preocupación, por más que habían escuchado, no se percataron porque el ojo podía ver, el oído podía oír, pero la información que se llevó al cerebro no se interpretó de manera correcta porque no podían percibir.
no estaban conscientes del significado. Por eso es de que la Biblia dice, y no entendieron. Ahora vamos a ver, hermanos, lo que la Biblia dice en el libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 34, 35 y 36. Porque aquí pareciera ser de que hay otra profecía, hay algo profético aquí en todo esto, y que también llega hasta la época que nosotros estamos viviendo. Lucas capítulo 21 y el versículo 34, 35, 36 comienza diciendo: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo, dice, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Escucha aquí. Y el versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, en el Lucas, habla de un mal que iba a llegar a ser de grandes proporciones, porque dice el versículo 36 que iba a llegar, vendría sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Sería a nivel global, quiere decir a nivel mundial. Comer y beber, hermanos, iba a tener grandes proporciones, iba a venir sobre todo, dice el versículo 35, pero el versículo 36 una vez más vuelve a repetir que ojalá, dice, podamos, que estemos orando para poder escapar de todas estas cosas que vendrán y para poder estar en pie. El consejo que Dios da aquí, hermanos, dice es mirad también por vosotros mismos, es decir, que venga un análisis sobre nuestras vidas, no para otra persona, sino que hagamos ese análisis para nosotros mismos, que miremos para nosotros mismos de que nuestros corazones, nuestra mente no esté cargada también de glotonería y embriaguez, porque es algo que iba a venir sobre toda la faz de la tierra, y era algo que el versículo 36 nuevamente vuelve a recalcar como algo que no iba a haber escape, que iba a venir. Aquí viene una profecía, hermanos. Entonces, ¿qué es la glotonería? ¿Qué es la glotonería? Necesitamos hablar un poquito de eso porque ya Lucas estaba advirtiendo de no cargarnos con glotonería, no cargarnos con embriaguez. ¿Qué significa la palabra glotonería? Bueno, se refiere, dice el diccionario, como la acción o el acto de comer, alimentar, tragar, consumir, engullir, devorar con exceso. Aquí lo que está hablando tanto el libro de Mateo como el libro de Lucas, no solamente se trata de un comer y de un beber, sino estamos hablando ya de una glotonería que tiene que ver con el comer en exceso. Comer y beber es un acto del ser humano para suplir que tiene, es una necesidad que tiene para suplir ese desgaste energético que todos tenemos, es para poder recuperar las fuerzas, que de paso de eso habla el libro de Eclesiastés, que la nobleza, dice, come a su tiempo por refección y no solamente por el comer y por el beber, no come para satisfacer su apetito, sino para suplir una necesidad, para reponer fuerzas, ese es el significado de la palabra refección. Pero cuando está hablando de glotonería, salió de ese contexto de comer y beber como un asunto fisiológico, una necesidad, sino ahora está hablando de comer en exceso, devorar con exceso, dice el diccionario. Es una superabundancia, una manera exagerada y con ansia relacionada con la gula. Fíjense bien porque aquí hace una conexión, hermanos, del asunto de la glotonería con la gula. Es algo similar, pero difiere en algo. Por ejemplo, vamos a ver la definición de gula, porque hace un enlace aquí la glotonería con la gula. Entonces, la gula se define como el exceso también, demasía o la exageración en un alimento, comida y también en la bebida, y
la gula, fíjese, ahora lo están relacionando ahora con el alcoholismo. Fíjese, una cadena, glotonería con gula, gula con el alcoholismo. Y es considerado como uno de los 7 pecados capitales, así se les conoce. La gula es en realidad un vicio del deseo desordenado por el placer conectado a la comida y la bebida. Y como está mencionando aquí 7 pecados capitales, es como lo plantea, las informaciones lo plantean de esa manera. Desde luego nosotros no creemos que haya 7 pecados, pero según los preceptos religiosos se le llama pecado capital. Fíjese bien cómo lo relacionan. Se le llama pecado capital porque se considera como la base para generar más vicios ligados a él o más pecados secundarios. Por eso es que dentro del diccionario de definiciones y conceptos se le llama pecado capital, porque es base para que se puedan desarrollar otros vicios o pecados secundarios. Fíjense qué interesante, bien interesante esta definición. Bueno, y ese deseo que ellos consideran como pecaminoso, porque decía 7 pecados capitales, y por qué es que lo consideran como pecado capital, ya dijimos que porque desemboca a otros pecados mayores, lo pueden ver pecaminoso de varias formas. Número 1, porque comer o beber en exceso de lo que el cuerpo necesite, estamos afectando a nuestro organismo, por eso dicen, eso es considerado como un pecado. Número 2, fomentar el gusto por ciertas clases de comida a sabiendas que va en detrimento de la salud, eso es un acto malo. Es decir, no me importa el daño que me va a causar, sencillamente yo quiero satisfacer mi gusto, quiero satisfacer mi deseo, siento placer en comer o en beber esto, y no me importa si es un alimento sano o si me está nutriendo o no me está nutriendo. Sencillamente quiero satisfacer ese deseo. Pecado. Por eso lo consideran. Fíjese bien, porque esto no es, esto es una información secular, pero estoy mencionando esto porque es la forma como ellos consideran esto, el asunto de la glotonería y de la gula, porque lo consideran como un pecado capital, como base para que se desarrollen otros males. Número 3, consentir el apetito por comida o bebidas costosas. Esto es muy parecido al punto 2. No me importa si es caro o si está en mi alcance de mi posibilidad, voy a hacer cualquier cosa por tener ese alimento, y lo económico aquí no es una limitación. Yo quiero esto y no importa si me nutre, si no me nutre, si es bueno y malo, y cuánto cueste o cuánto yo gasto o cuánto invierto en eso. El otro punto, ¿por qué lo consideran? Es porque comer o beber vorazmente se le da mayor atención a la comida que cualquier otra cosa. Si no me importa nada lo demás, no sé si comieron los demás, no sé quién esté a mi alrededor. Este es un asunto que lo consideran por eso mismo, pecado, como un vicio, y lo que me importa a mí es comer vorazmente, y mi atención es la comida. Otra cosa más, comer más de lo que necesita el cuerpo, dicen ellos, fíjese bien, está en la misma categoría que desperdiciar la comida. Es decir, tirar la comida equivale a comer en exceso. Lo que yo puedo estar alimentándome en demasía, hay otras personas que no lo tienen, o no estoy atendiendo a la necesidad de mi prójimo, y por el otro lado es como estar desperdiciando ese alimento, porque ni estoy ayudando y es como un desperdicio, así se plantea. Así que es como si estuviésemos desperdiciando o tirando esa comida. Bueno, ahora las causas. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué llegamos al asunto de la glotonería? ¿Por qué llegamos al asunto de la gula? Según la psicología, la gula vendría a ser una consecuencia de vacíos en la personalidad de las personas. Es decir, el exceso en la comida es una forma de llenarlos. Estoy mal, siento un vacío, y hay muchas personas que cuando tienen ciertas dificultades o problemas, se va el apetito, se va el deseo de consumir alimentos. Pero hay otro tipo de personas, por eso dice aquí que es un vacío en la personalidad,
de ciertas personas, cuando el alimento viene a suplir o, entre comillas, está tratando de suplir esa necesidad o está tratando de llenar ese vacío. Y eso es desde el punto de vista psicológico, pero desde el punto de vista médico, la medicina considera como un desorden alimentario en varios aspectos, y el más importante, fíjese bien, tiene que ver con los hábitos, dicen los médicos. Puede ser por algún desorden genético, puede ser algún asunto familiar, ambiental y social. También desde ese punto de vista lo ven ellos. Pero quisiera llamar la atención aquí porque ellos lo primordial, el foco lo ponen como un desorden alimentario y tiene que ver, está muy relacionado con los hábitos de la persona. Bueno, cuando estamos hablando, hermanos, del asunto de la obesidad, si nosotros vemos los factores causales, ya podemos ver que un 30% su causa es un factor genético. Y recordemos, ahora el enfoque quizá no sea hablar mucho de esto, pero cuando hablamos de genética no es precisamente porque en la familia hubo y entonces yo también tengo que tener desarrollar el sobrepeso o la obesidad, pero sí es un factor que predispone. Yo pienso que ya muchos de nosotros tenemos claro este asunto del cuando decimos factor genético, ¿verdad? No es que yo tengo que tenerlo, pero sí hay una predisposición. Y esto está ocupando solamente el 30%, el factor genético, pero el otro porcentaje, que sería el 70%, sería factores ambientales, donde está incluido los hábitos de la persona, Entonces, ¿cómo llegamos a ese desequilibrio? Es por un consumo excesivo que más adelante, ahorita vamos a mencionarlo, cuál es la causa más bien del sobrepeso y la obesidad. Y la causa fundamental, quiere decir lo principal, es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y calorías gastadas. Quiere decir de que mi actividad es poca, pero yo estoy consumiendo de más alimentos. Entonces, en el mundo se ha producido un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos, que es decir, que son ricos en grasas, azúcares, pero son pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y hay un descenso en la actividad física, es decir, la persona lleva un estilo de vida sedentario, el trabajo, el desplazamiento es muy pobre, es muy deficiente. Vivimos en un medio donde nos movemos muy poco, no hay mucho movimiento, así que es una relación de actividad y de ingesta de alimentos. Y generalmente, hermanos, la persona que está comiendo constantemente es muy probable porque no se está nutriendo. Por eso hablábamos de una ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas, azúcares, pero no hay nutrientes, no hay vitaminas, no hay minerales, no la alimentación es muy deficiente en nutrientes y al no estar alimentándonos, el cerebro dice, pues no he recibido la nutrición adecuada y nosotros interpretamos como esa sensación como hambre y estamos comiendo constantemente, pero no le damos al cuerpo los alimentos que son necesarios. Cuando usted le da alimento al cuerpo, es decir, está lleno de vitaminas, de nutrientes, minerales, entonces el cuerpo está satisfecho con lo que usted da. Y eso tendríamos que hacer la prueba, o tener esa experiencia de consumir alimentos sanos, nutritivos, y se va a dar cuenta que usted puede pasar un periodo de 5 o 6 horas sin probar alimentos. Pero estamos hablando aquí de desórdenes alimenticios y también estamos hablando de hábitos incorrectos. Por eso es de que aquí la causa fundamental de subir de peso, de tener obesidad, es ese desequilibrio. Comemos mucho, pero hay muy poca actividad. No hay ejercicio físico, llevamos vidas sedentarias, pasamos sentados la mayor parte del tiempo. Ahora, las consecuencias de tener el sobrepeso o la obesidad
Ahora sí va a escuchar algunas de las enfermedades que acabamos de mencionar o mencionamos al inicio, que están categorizadas dentro de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial, porque las consecuencias de tener sobrepeso, una de ellas es la diabetes, es la hipertensión, que ahorita mencionamos que en primer lugar están las enfermedades cardiovasculares, pero con la hipertensión y otra de las consecuencias, colesterol elevado, problemas cardiovasculares, es un conjunto allí de estas enfermedades. Problemas cardiovasculares, falta de aire, osteoartritis, la fatiga, trastornos del sueño y también, escucha bien, algunos cánceres, cáncer de endometrio, de mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones, colon. Fíjense, dentro de todo el listado de las consecuencias aquí de tener sobrepeso o obesidad, porque al inicio también mencionamos, no está categorizada como una enfermedad la obesidad, pero sí es un factor de riesgo que viene a desembocar todas estas enfermedades. Ahora, del listado que acabamos de mencionar de consecuencias, ¿cuál de ellas es desconocida? No, todas ellas, hermanos, están a la orden, todas ellas, los cánceres, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, colesterol, bueno, son enfermedades que a menudo están sonando. ¿Hasta dónde ha llegado la magnitud de estas enfermedades? Ya no es de un número reducido, un número de personas reducido, estoy hablando de territorio. Estamos hablando ya que son enfermedades a nivel mundial. ¿A consecuencia de qué? Bueno, uno de los factores es la obesidad, el sobrepeso. Entonces, ¿cómo es la calidad de vida de estas personas? Disminuye la calidad de vida de manera general. No participar en actividades placenteras, porque cuando viene el sobrepeso ya no puedo realizar muchas actividades. Se evitan los lugares públicos. Las personas obesas incluso pueden sufrir discriminación. Otros problemas relacionados con el peso que pueden afectar la calidad de vida son la depresión, la discapacidad, problemas sexuales, puede venir vergüenza, culpa, aislamiento social y también, desde luego, el menor rendimiento en el trabajo por asuntos de actividad de movimiento. Si hablamos de estadísticas, hermanos, que para mí las estadísticas siempre son bien importantes porque nos plantean la problemática al punto de números, de ver números y entonces poder comprender un poquito la situación. En el año 2016, son estadísticas de la OMS, más de 1.900 millones de adultos, fíjese, las edades de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. 2016, el 39% de los adultos de 18 o más años tenían sobrepeso. Mayormente mujeres, solamente por un porcentaje de diferencia, un 39% hombres y un 40% mujeres. En general, en el 2016, alrededor del 13% de la población adulta mundial eran obesos. 2016, que son los datos más recientes que hay, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Estamos hablando de que ya no estamos solamente mencionando edades jóvenes o adultos de 18 o más edad, sino estamos hablando ya de niños menores de 5 años ya con asuntos de sobrepeso u obesidad. Bueno, adolescentes también, hay en el 2016 más de 340 millones de adolescentes. Se cuentan las edades de 5 a 19 años. Y, bueno, la obesidad, lo que se puede mencionar es de que puede ser algo que se puede prevenir. Interesante ese dato. Entonces, cuando miramos, hermanos, las estadísticas de los epidemiólogos, mencionan que la obesidad ya es un asunto de todo el planeta. Estamos hablando de que tiene proporciones a nivel mundial. Ahora vamos a mencionar, hermanos, algunas
algunas citas del Espíritu de Profecía en relación a este asunto. En el libro Exaltada Jesús, en la fecha de septiembre 15, dice: Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería. Fíjese bien. Cristo, dice, ya sabía que el mundo, hermanos, iba a estar entregado a la glotonería. En el libro Conflicto y Valor, en la fecha 29 de enero, dice: la intemperancia en el comer y beber está en aumento. Las mesas, dice, se colman con todas clases de alimentos para satisfacer el apetito sensual. ¿Qué está pasando con el asunto del comer y beber? Ya no es un asunto solamente para suplir una necesidad fisiológica, sino es un asunto, dice, que va en aumento el asunto, pero está hablando de la intemperancia en el comer y el beber. Era un asunto que iba a estar en aumento. Esto no está mejorando, no ha parado, no ha mejorado, sino ya proféticamente sabemos de que esto va a ir en aumento, la intemperancia. El libro Consejos sobre la salud, en la página 575, dice: en todas partes del mundo la glotonería son ocultados bajo el manto de la santidad por muchos que profesan representar a Cristo. Y el libro Ministerio de la Bondad, en la página 330 o en el capítulo 39, dice: vemos a las iglesias de nuestro tiempo propiciando festines, glotonería, en fin. Ahora, cuando leo estos pensamientos o cuando leemos estos pensamientos, nos damos cuenta, hermanos, de que el asunto de la glotonería, de comer de manera excesiva, no solamente es un asunto que está pasando allá afuera, sino es un asunto que pasa aquí dentro también de nuestro medio, pero que las palabras que utiliza aquí el libro Consejos sobre la Salud es de que aquí ocurre, pero que es tapado, dice, bajo el manto de la santidad por muchos que profesan presentar a Cristo. Qué interesante, hermano. Se oculta el asunto de la glotonería en nuestro medio, porque pensamos que eso solamente está ocurriendo allá afuera, que eso aquí no pasa, porque tenemos mensaje de salud y entonces aquí no ocurre. El asunto es de que aún con alimentos sanos podemos llegar a caer en un asunto de glotonería. El Conflicto y Valor decía intemperancia, y nosotros sabemos que la temperancia es una abstención de todo lo que es dañino, pero el uso moderado de lo que es bueno. Probablemente hemos eliminado muchos alimentos que son dañinos para la salud, tratando de aplicar la temperancia, pero ¿qué pasa con alimentos que son sanos y probablemente estamos excediéndonos? Entonces, pero en estos dos textos no solamente está hablando de ser intemperante, sino específicamente está hablando de la glotonería, que está siendo ocultada bajo el manto de la santidad por muchos que somos profesos cristianos. Y dentro de las iglesias, decía el Ministerio de la Bondad, al llevar a cabo o estar propiciando festines y glotonería, pues estamos cayendo en eso. Ahora, ¿es fácil caer en eso? Sí, es muy muy fácil, hermano. Dentro de nuestras iglesias, el hecho de poner mesas cargadas de estilos buffet y poner muchas ollas, muchos platillos, y entonces cuando nos servimos en esa línea decimos, bueno, sírvame un poquito de todo, y de esa manera podemos bien fácilmente dentro de nuestro medio caer en este asunto de la glotonería. Consejos sobre la salud, página 24, o consejos sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 88, dice: la comida, la bebida y el vestido se llevan hoy a tales excesos que se transforman en crímenes. Esto sería, siempre menciono, muy interesante poder profundizar ahí, cómo es que el asunto de la comida y la bebida y la vestimenta podría, el hecho de salirnos del límite y caer en un exceso, sería muy interesante ver cómo es que me lleva hasta un crimen. Bueno, sigue diciendo el pensamiento: se encuentran, escuche bien,
catalogados entre los hábitos distintivos de los últimos días y constituyen una señal de la pronta venida de Cristo. Así que cuando estamos hablando de comer, beber, sobrepeso y todo eso, hermanos, no estamos lejos de que sea una señal, dice aquí, distintiva de la pronta venida de Cristo. Tiene que ver con los hábitos que estamos teniendo, como el asunto de la comida, la bebida, la vestimenta. Al salirnos de esos márgenes que ya tenemos estipulados por la palabra de Dios, viene a constituir un hábito ya catalogado por Dios, dice, distintivo de los últimos días. Son señales de que la venida del Señor está próxima. Ahora, vamos al libro Consejos sobre la Salud, en la página 412, porque de manera personal es un texto que me llama mucho la atención la manera como lo expresa. En nuestros días existen los mismos pecados que acarrearon los juicios de Dios sobre el mundo en la época de Noé. Recuerden que Noé predicó, advirtió de los juicios que venían y de todo lo que estaba por aproximarse, y sin embargo escuchaban o estaban viendo. Sin embargo, la palabra de Dios decía y no entendieron. Ahora, en nuestros días, ahora está hablando para nosotros, dice, existen los mismos pecados que acarrearon los juicios de Dios sobre el mundo en la época de Noé. En la actualidad, fíjese bien, tanto hombres como mujeres se exceden tanto en la comida y en la bebida que terminan en glotonería y terminan en borrachera. Este pecado prevaleciente de la indulgencia del apetito pervertido inflamó las pasiones de los seres humanos en los días de Noé y los condujo a una corrupción generalizada. La violencia y el pecado alcanzaron hasta el cielo. Finalmente, esta corrupción moral fue barrida de la tierra mediante las aguas del diluvio. Aquí me gustaría destacar algo. ¿Cómo le llama Dios al asunto de la glotonería, a darle rienda suelta a un apetito que no está dominado todavía por la mente? Le llama pecado prevaleciente. Fíjese bien, ¿cómo le llama aquí? Pecado prevaleciente se le llama a la indulgencia del apetito pervertido. ¿Qué es un pecado prevaleciente? Que permanece, que ha sido causa de muchas generaciones. Y me llama la atención aquí otro aspecto, que generalmente cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, cuando hablamos de la época de Noé, hablamos de esas desviaciones sexuales y decimos había mucha violencia, había mucha maldad, había desviación sexual, y sí comían, bebían, pero el espíritu de profecía plantea el asunto de la comida, el asunto del apetito pervertido como la causa. Fíjese bien, hermanos, porque no es que eran malos, esa no fue la causa de que eran malos o la perversión sexual, sino plantea aquí como causa el asunto de el apetito pervertido. Dice aquí, eso fue lo que inflamó las pasiones de los seres humanos en los días de Noé y los condujo. Es decir, esta es la causa, y como hice esto, ahora lo que viene es eso, la corrupción generalizada. Esto es lo que condujo a una corrupción generalizada. Ahora vino la violencia, ahora vino el pecado que alcanzó hasta el cielo, y entonces Dios tuvo que actuar a través de las aguas del diluvio. Y por si no está claro, pues vamos a seguir leyendo algunos textos del Espíritu de Profecía. Testimonios selectos, tomo 3 en la página 521 dice, escuche bien aquí, los mismos pecados de la glotonería y embriaguez entorpecieron las sensibilidades morales de los habitantes de Sodoma. Entonces, cuando leíamos sobre y no entendieron, ¿por qué cree que no entendieron? Si lo estaban viendo, si estaban escuchando, ¿por qué la mente estaba perturbada? ¿Por qué la mente estaba nublada? Y muchas veces hacemos este planteamiento de estas presentaciones de salud hablando de alimentos malsanos, pero no se olvide que el Espíritu de Profecía decía que dentro de nuestro medio también ocurre el asunto de la glotonería, nada más de que lo disfrazamos con un manto de religiosidad y un manto para cubrir nuestra glotonería que ocurre de este lado, de este lado nuestro. Ahora,
Los mismos pecados, dice aquí, de la glotonería y embriaguez, es lo que entorpeció la sensibilidad moral, es decir, no había percepción, no había, de Sodoma y Gomorra, de manera que los hombres y las mujeres que habitaban esa perversa ciudad parecían deleitarse en los crímenes. Cristo amonesta así al mundo, y ahora cita el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26, diciendo, asimismo también, escuche, esa palabra es clave, asimismo también, como fue en los días de Lot, que estaban haciendo, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Es algo ya profético, ahora ya para nuestro tiempo, que las mismas características de Noé, de Sodoma y Gomorra, es lo mismo que va a estar ocurriendo previo a la segunda venida. Ahora, este es un texto, fíjese bien, que capta mucho mi atención hablando de esto. Consejo sobre el régimen alimenticio, el párrafo 124, presta atención a lo que dice este pensamiento. La gratificación del apetito antinatural condujo a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios adjudica la caída de Babilonia a su glotonería y embriaguez. La complacencia del apetito y la pasión era el fundamento de todos sus pecados. Fíjense, hermanos, cada vez que nosotros hablamos de Sodoma y Gomorra, de Babilonia, de los antediluvianos, ¿cuál fue la causa? Aquí específicamente el libro Consejo sobre el régimen alimenticio pone el asunto del apetito como la causa de la desviación de todos estos, de todo este pueblo, tanto Sodoma, Gomorra, Babilonia, y dice aquí que ha venido a ser el asunto de la complacer el apetito como un fundamento de todos sus pecados. Por eso es que cuando estábamos mencionando de los 7 pecados capitales, ¿cómo lo muestra? Yo les dije, es una información secular. ¿Cómo lo presentan ellos? Le llaman pecado capital porque esa es, dicen ellos que es fundamento o base para que otros pecados y otros vicios vengan. Por eso se le conoce a la gula y a la glotonería como pecado capital. Sin embargo, cuando miramos aquí el espíritu de profecía, hace el mismo planteamiento. El asunto de complacer el apetito, darle rienda suelta. Hermanos, dice aquí, era el fundamento, fíjese aquí, era la base de todos sus pecados. Pero cuando leemos el libro La Temperancia en el capítulo 3, fíjese, hay algo bastante interesante aquí. Dice, Moisés predicó mucho sobre el asunto. ¿Sabe de qué asunto predicó? Del asunto de la salud, del asunto de la alimentación. Y dice aquí, y la razón, fíjese, por la cual el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida, se debía a la repetida indulgencia del apetito. 9/10 de la maldad entre los niños de hoy es causada por la intemperancia en el comer y en el beber. Entonces, añadimos a todo esto, antediluvianos, Sodoma y Gomorra, Babilonia. El pueblo de Israel dice que no entró a la tierra prometida, fue precisamente por la indulgencia del apetito. Y en la actualidad, mucho del comportamiento de los niños que vemos ahí con un tanto de rebeldía, hermanos, dice aquí el espíritu de profecía que también se debe a la intemperancia en el comer y en el beber. Se le llama fundamento de todos los pecados. Ahora, cuando hablamos de Babilonia, porque fue destruida Babilonia, dice, la causa fue la glotonería, hermanos, la glotonería y la embriaguez. Por eso dice el libro de Ezequiel, capítulo 16 y 49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, dice soberbia. ¿Cómo estaba? Había saciedad de pan, había abundancia de ociosidad. ¿Qué había? Mucho exceso de alimentos. ¿Y qué tipo de estilo de vida tenían? Sedentarismo. Estaban ociosos, no había nada que hacer, pero sí había mucha saciedad de pan. Por eso el versículo 50 dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y entonces cuando lo vi, las quité. Eso dice el libro de Ezequiel. Ahora,
vamos a Joya de los Testimonios, tomo 1, página 416, 417, dice, el Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Esto fue, hermanos, que lo que ocurrió con con todos los que hemos mencionado aquí. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Ahora podemos comprender nosotros ahora por qué es que no entendieron los antediluvianos, por qué es que no entendió Sodoma y Gomorra, por qué no entendieron los de Babilonia y por qué el pueblo de Israel también, hermanos, no pudo entrar a la tierra prometida. Es una cadena muy larga, pero ¿qué es lo que hace? Se estropean los órganos de percepción y entonces no podemos discernir las cosas sagradas y las cosas eternas. Consejo sobre el régimen alimenticio, en la página 127 o párrafo 238 dice, de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna, dice, es más importante, es decir, todas las tentaciones son importantes, pero esta es más importante porque está relacionada, dice, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. Y escuche lo que sigue diciendo. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. En todas las edades, el método del enemigo, hermanos, siempre ha sido mismo, es el mismo, le ha dado buenos resultados. ¿Por dónde llega? Pues naturaleza física, estamos hablando físico corporal, ¿ok? Dice, ha sido el más eficaz para corromper y degradar. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Y entonces, dice, así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata entonces de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. ¿Qué es lo que hace? Ataca la naturaleza física, la parte corporal, y entonces se entorpece la facultad mental, la facultad moral, y entonces no podemos apreciar verdades eternas. Fíjese, hermanos, el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la párrafo 238, dice, la sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían, escucha aquí, en tiempos del primer advenimiento de Cristo, ya es otra etapa, existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. ¿Y qué existió, hermanos, en el primer advenimiento de Cristo? Y vamos a ver con qué se enfrentó Juan el Bautista, porque fue el que preparó para la venida del Señor, en la primera venida. Entonces, ¿para qué? Dice, ¿qué cosas van a existir? Lo mismo, dice, pero acá vuelve a haber algo profético aquí en este párrafo del Espíritu de Profecía. Dice, existirán también lo que existió en tiempos del primer advenimiento de Cristo, existirán, pero escucha aquí la palabra, con intensidad agravada. ¿Qué quiere decir? Que va a ser mucho mayor antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Así como en los días de Noé, como sucedió en los días de Lot, que comían y bebían. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 69 y 70, es un pensamiento que se menciona aquí con la exclamación, así escribió la mensajera del Señor, con exclamación, signos de exclamación. ¿Qué pensamiento? ¿Glotones en el cielo? No, no. Los tales no entrarán nunca, dice, por las puertas de perlas de la ciudad de Dios. Los tales no serán nunca exaltados a la diestra de Jesús, el precioso Salvador, el doliente del Calvario, cuya vida fue de constante abnegación y sacrificio. Va a existir la glotonería en el cielo, van a haber glotones allá en el cielo. No, 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 dice el Espíritu de Profecía. Pero para llegar a ese no, hermanos, tiene que haber un sacrificio. Por eso decía el Espíritu de Profecía que
que Cristo Jesús llevó una vida de constante abnegación y sacrificio, porque sí, llevar el asunto de la reforma pro salud, que no solamente tiene implicaciones de alimentación, pero que sí hace un mayor énfasis en el asunto de la alimentación, aquí se requiere también de sacrificios. Por eso tenemos el máximo ejemplo. Ya estamos terminando. Deseo a todas las gentes, página 79, dice: con el espíritu y el poder de Elías, hablando de Juan el Bautista, denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. ¿Recuerda cómo se le llamaba el asunto de la glotonería, la embriaguez? Pecado prevaleciente, así se le llamaba. Y en el tiempo de Juan el Bautista existía lo mismo, dice, reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, eran directas y eran también convincentes. Consejos sobre la salud, la página 72, habla un poquito más en relación a la actividad de Juan el Bautista y dice: Juan se separó de sus amistades, de los lujos mundanales, la sencillez de su indumentaria, vestimenta, hablamos de vestimenta, o el texto habló de vestimenta. Bueno, un vestido fabricado de pelos de camello fue una aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así como la demás gente. Escucha aquí: su alimentación completamente vegetariana, de algarrobas y miel silvestre, constituían una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquiera. Existió en el tiempo, decía el espíritu de profecía, previo a la primer venida, al primer advenimiento, sí, y lo mismo, pero ahora con intensidad agravada, decía el espíritu de profecía. ¿Qué es lo que existió para Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino? Lo mismo, tenía que ver con vestimenta, tenía que ver con bebidas, tenía que ver con la alimentación, pero la manera como él vivía, su estilo de vida de Juan el Bautista, constituía una reprensión contra todos esos pecados prevalecientes de esa época. Ahora, el profeta Malaquías declara: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice Consejos sobre la Salud, página 72, hablando de esto: los que lleven a cabo la obra de preparar el camino, pero ahora ya para la segunda venida de Cristo, están representados por el fiel Elías. Del mismo modo como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino del primer advenimiento de Cristo. Ahora está hablando a los terceros, al Elías de esta época. Dice, escucha aquí lo que sigue diciendo, porque esta es la obra que corresponde al tercer Elías. El gran tema de la reforma pro salud debe presentarse ante el mundo y las mentes del público deben ser impresionadas. El mensaje debe caracterizarse por la práctica de la temperancia en todas las cosas, para que el pueblo de Dios se vuelva de su idolatría, de su glotonería y de su extravagancia en el vestir y otros asuntos. Fíjese, bastante interesante, hermanos, porque cuando habla del mensaje de salud, no solamente está hablando de alimentación. Dice, la práctica de la temperancia en todas las cosas. La temperancia, creo que lo mencionamos en la temática pasada también, la temperancia es uno de los principios de salud físicos que se tiene que adaptar a todos los demás principios. Temperancia en la bebida, en el agua, temperancia en el descanso, temperancia en el ejercicio, temperancia en todos los demás principios. Por eso, y desde luego en la alimentación, la práctica, dice, el mensaje debe caracterizarse por la práctica de la temperancia en todas las cosas. ¿Para qué o por qué se tiene que presentar el mensaje así? Y está hablando al pueblo de Dios, hermanos. Este es un asunto interesante, que este pensamiento no está para el mundo, para los que no conocen el mensaje. Está hablando al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios, dice, se vuelva de su idolatría. ¿Hay idolatría en el pueblo de Dios? Nosotros que tenemos los mandamientos y sabemos que un solo Dios y no ídolos. Sin embargo, el mensaje dice que el mensaje de salud se presenta para que el pueblo de Dios se vuelva de la idolatría, para que el pueblo de Dios salga de la glotonería.
generalmente aplicamos, mencioné hace unos momentos, a glotonería allá en el mundo. No, glotonería aquí también, en este medio. Dice, ¿por qué se tiene que presentar el mensaje? Para que salga de la glotonería, para que su vestimenta puede ser diferente y otros asuntos, porque el mensaje de salud no solamente abarca esto, comer, beber, vestirse, abarca mucho más. La abnegación, la humildad, la temperancia que Dios requiere de los justos, a quienes dirige y bendice de manera especial, deben ser presentadas a las gentes en contraste con los hábitos extravagantes y destructivos de quienes viven en esta época depravada. Sí, nos tocó vivir en esta época. Ya estamos terminando. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 289, dice, en estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Y sabemos cuál era el mensaje de Juan el Bautista, un arrepentimiento, y ya vimos a través del texto también de qué manera reprendía el pecado prevaleciente de su época. Ahora, hermanos, concluimos con este pensamiento de testimonios selectos, tomo 3, en la página 521, que es un texto del Espíritu de Profecía, pero que lo hace a través de 2 preguntas. Y por eso quisiéramos terminar con este pensamiento para que quede en nuestra mente, pueda hacer este texto a manera de reflexión. Dice el Espíritu de Profecía, ¿quieren los hombres y las mujeres recibir la amonestación? Esa es la pregunta. Y viene otra pregunta y dice, ¿querrán apreciar la luz o permanecerán siendo esclavos del apetito y de las pasiones bajas? Respuesta que da aquí en Testimonios Selectos, dice, Cristo nos pide que luchemos por algo superior. Hermanos, la normativa en cuanto al estilo de vida del remanente, del pueblo que le toca vivir en esta última generación, la normativa es muy alta, es elevada. Por eso el Señor dice, ¿quieren recibir la amonestación? Hermanos, tenemos un mensaje de salud maravilloso y bien definido. ¿Queremos apreciar la luz o vamos a seguir permaneciendo esclavos del apetito y de las pasiones bajas? Ya dijimos que no solamente tiene que ver con un asunto de alimentación, pero queremos seguir llevando el estilo de vida que todos los demás llevan. Y recordemos, Cristo nos está pidiendo que luchemos por algo superior, que alcancemos la normativa que el Señor nos ha dado, que nos ha encomendado, y que podamos, después de aplicar en nuestra vida esos principios que el Señor nos ha dejado en un mensaje de salud, ahora sí salir a los demás y poder llevar este mensaje. Así que el Señor nos ayude, que en este tiempo sea una época de reflexión, de escudriñamiento de nuestras vidas, cómo estamos. Hermanos, no solamente es un asunto mental, espiritual, la parte física, si no levantamos los principios físicos en nuestra vida, aplicándolos en nuestra manera de vivir, la parte mental y la parte espiritual no pueden funcionar correctamente. Así que tenemos allí algo muy importante de que analizar de nuestras propias vidas, cómo estamos frente a esta ley física, a esta ley natural, porque de ello depende mucho la claridad mental y el hecho de valorar también verdades eternas. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar para poder concluir la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre, una vez más queremos agradecerte, Señor, como siempre lo hacemos, agradecerte primeramente por el mensaje maravilloso y definido en relación a la salud que tú nos has dejado. Es muy con una normativa alta, elevada, que por nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar, y es por ello que necesitamos de la obra eficaz de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda cumplir esa función que dice las Sagradas Escrituras, que viene a convencernos del pecado, primeramente, para que podamos avanzar, pueda movernos al arrepentimiento. Y Señor, a través de tu perdón y de esa gracia que tú ofreces, no solamente de perdón, sino esa gracia que tú quieres conceder para poder vencer al pecado. Ayúdanos, Señor, para poder comprender
el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, tanto en el ámbito de salud como en el mental espiritual, y de esa manera poder avanzar en el camino de la santidad. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Adelante, Manuel.